muchas personas se sienten con temores, con inseguridades, con miedos, se sienten desafiados en sus personas, en sus emociones. Y eso es válido en el sentido de que pues crea una inseguridad todo esto que está pasando. Pero lo cierto es que nosotros como discípulos de nuestro Señor Jesús, tenemos algo, tenemos una fortaleza, ¿verdad? Tenemos un bien, tenemos riquezas, tesoros en Cristo Jesús, los cuales no podemos omitir o no podemos omitir el impacto que estos tengan en nuestra vida, en el aquí y el ahora. Y lo que vamos a ver aquí en la carta a los Efesios es algo muy especial, hermanos, porque Pablo quiere decirnos que formamos parte de un plan especial, formamos parte de un proyecto y somos piezas claves en el cumplimiento del mismo. Haya coronavirus o no haya coronavirus, haya alguna crisis mundial del tipo económico o no la haya, hay una crisis mundial del tipo bélico, alguna guerra, alguna situación entre países o no lo haya, o sea, el plan o el proyecto de Dios está ahí y nosotros no podemos perdernos de ellos porque Dios ya nos invitó a participar en el mismo. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Vamos a leer Efesios capítulo 1, del versículo 3 al versículo 6, después del versículo 7 al 12 y del 13 al 14, en cada parte. Y les quiero mencionar, hermanos, que lo que yo quiero compartirles ahora es acerca de, tú vas a encontrar más subtemas en Efesios 1, pero yo he querido como agarrar y de alguna manera bosquejarlo de esta manera, pero les voy a enviar material, para que durante las próximas semanas estemos trabajando con ese material. Es material sencillo, pero es material que te va a ayudar a arropar, a entender un tanto más la carta a los Efesios, y el deseo de mi corazón es que podamos conocer a Dios de una forma detallada y minuciosa en estos tiempos, porque son buenos tiempos, ya que estamos resguardados en casa, son buenos tiempos para reservar algunos minutos para leer el tema que nos toque, ¿verdad? O el contenido que nos toque, y también para orar por eso mismo, y también para contestar algunas preguntas que vamos a poner por ahí. Entonces, el deseo de mi corazón es que aprendamos todos juntos y nos maravillemos con el proyecto de Dios para este mundo y para el universo. Vamos a dividir ahorita Efesios 1 en 3 partes. Dios el Padre nos eligió, versículos 3 al 6. Dios el Hijo nos redimió, versículos 7 al 12. Y Dios el Espíritu Santo nos selló, versículos 13 al 14. Y al final Pablo hace una oración por nosotros en los versículos 15 al 23. Entremos de lleno a Efesios 1, versículos 3 al 6, donde dice, Dios el Padre nos eligió. Dice así. Voy a leer también el saludo que marca aquí Pablo. En los versículos, desde el 1, voy a leer hasta el 6. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención. Su amado. Hasta ahí, vamos a parar ahí. En su amado. Dice la Biblia que Dios el Padre nos eligió.
Y si tú ves, hay muchas cosas que están sucediendo en esos versículos, pero me voy a detener solamente en uno. Las demás cosas tú las vas a encontrar mientras vas leyendo conforme al material que te voy a enviar. Es sencillo, y es fácil de seguir y deja aprendizaje muy sustancioso. Pero dice aquí que suenan estos primeros versículos, en estos primeros versículos suena la palabra alabanza y suena también la palabra de muchas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Dice, nos ha bendecido en las regiones celestiales, dice, nos escogió en él. Versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Hay muchas cosas que Dios hizo en nosotros, pero vamos a detenernos en esta. Dice la Biblia que nos eligió. En 1 Corintios 1:27, si leemos un poquito más atrás, ¿qué tipo de personas eligió nuestro Señor? 1 Corintios 1:27 dice la Biblia. Dice la Biblia en 1 Corintios 1:27, dice lo siguiente: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Esto es lo que Dios escogió. Lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil para avergonzar a los poderosos. Dios, el Padre, nos escogió en la condición en la cual Él lo hizo. Sin importar si nosotros somos hombres de buenas credenciales, somos hombres de logros, somos hombres reconocidos con cierto prestigio, cierta fama en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo. Dice la Biblia que Dios ha elegido lo débil, lo insensato. Y sabes, Él lo ha hecho con un propósito. Por la palabra elegir significa seleccionar por razones o propósitos de entre un número de alternativas. Dios nos ha elegido para sus propósitos. Y ahorita veremos cuáles son esos propósitos. Pero es importante que nosotros no solo dejemos que esta declaración de la Escritura pase de largo. Es importante que nos detengamos, es más, y que le pongamos un cerco a nuestra mente, le pongamos un cerco a nuestro corazón y comencemos, a deleitarnos en el hecho de que el Padre nos ha elegido. Y al elegirnos dice para hacernos hijos suyos. Y al hacernos hijos suyos nos lleva a la misma condición del unigénito, del que ya era el hijo, del único hijo o del hijo distinto en clase o diferente a. En otras palabras, hoy, hermanos, nosotros somos para la gloria de Dios sus hijos, para la gloria de Dios, sus hijos amados. ¿Cuánto tu corazón se deleita en esto? Hermano, no solo es algo que debemos de saber, es algo que te debe alegrar, que te debe asombrar, que debe traer gozo a tu corazón. Dios nos trae a una esfera distinta para hacernos sus hijos. Para hacernos sus hijos, no extraños como lo dirá en el siguiente capítulo, no extranjeros como lo dirá en el capítulo 2. Hoy nosotros somos sus hijos amados, linaje suyo, escogidos. Si tú tienes un Padre como nuestro Padre Celestial, estas cosas que vivimos el día de hoy, claro, tendrán su impacto, o sea, porque son reales, porque suceden, porque tocan, porque llegan. Pero nosotros no las viviremos en las mismas formas y dimensiones que la vive quienes no conocen a Dios. Es importante que esta parte nos traiga gozo y alegría al corazón. Dios, el Padre, nos eligió, pero no solo pasó eso. Dice ahí mismo extraemos de ese mismo capítulo el hecho de que Dios, el Hijo, nos redimió.
Dios el Hijo nos redimió. Redimir significa volver a comprar pagando el precio del rescate. Vamos a leer 7 al 12. El 7 al 12 dice la Biblia lo siguiente: en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Seamos para alabanza de su gloria. Tenemos aquí, hermanos, que Dios, el Hijo, nos redimió. Dios, el Hijo, nos redimió. Dice en el 7, en él tenemos la redención mediante su sangre. Tenemos la redención mediante su sangre. Encuentras tú aquí también, como hablamos ahorita, encontramos varios temas, porque algo que se repite mucho aquí es cosas que pasaron en Cristo, cosas que sucedieron en Cristo, porque dice que en Cristo Dios nos escogió, que por medio de Cristo también fuimos hechos hijos suyos. Dice también que en Cristo se nos concedió en su amado, que en él tenemos la redención. Dice también que en él todas las cosas, Dios se ha propuesto reunirlas, ¿verdad? Tanto las del cielo como la tierra, y que dice, ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. O sea, muchas cosas sucedieron en Cristo y suceden en Cristo. Una de esas es la redención. ¿Qué es la redención? Redimir significa volver a comprar pagando el precio del rescate. El concepto de redención es un concepto relacionado con amo y siervo, pero más específicamente con un amo o dueño de algo o alguien. Como dice por aquí, se podía redimir mercadería, un animal, una persona o un pueblo. Básicamente, ¿qué es la redención? La redención es, como dice por aquí, volver a comprar pagando el precio del rescate. La idea aquí es que nosotros ya éramos, como lo verás aquí al inicio del capítulo 2, estábamos muertos en nuestros pecados. Nosotros éramos esclavos, éramos propiedad de Satanás, del maligno, del diablo. El diablo nos tenía presos, haciendo, como dice también, y leeremos más adelante, hacíamos lo que a él le agradaba, lo que esos espíritus nos animaban a hacer en este mundo. Pero dice aquí que Dios nos amó tanto y de una manera tan especial que fuimos redimidos, gracias y perdonados. Me acerco aquí al versículo 7, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Mediante su sangre. El Señor, mediante la sangre preciosa de Cristo, nos compró, nos redimió, nos hizo libres. Y hermanos, pero esto no pasó así como de manera, no fue como un cambalache así de algo, de cosas que valen lo mismo o que son similares en precio. O sea, el pago, o sea, y esto es para que podamos entender lo valioso, lo importante de esta obra de Dios en nuestras vidas. Se pagó con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿verdad? Fuimos redimidos, fuimos comprados. Y ahora nosotros, al ser comprados, somos también libres. Gracias
gracias a esta obra de nuestro Señor Jesucristo. Te quiero preguntar, ¿verdad que esto es una verdad grande? ¿Verdad que esto es una declaración poderosa de las Escrituras acerca de la obra de Jesucristo en nuestras vidas? ¿Sabes? Interesante es que cuando los compradores, cuando llegaba la embarcación de todos aquellos esclavos, o llegaban los carruajes con 8 esclavos, 10 esclavos, 50 esclavos, o llegaba esa embarcación con 200, 300, 500, y aquel que lo iba a vender buscaba presentarlos de la mejor manera, los alimentaba ya llegadita la fecha, los preparaban, los polveaban, o sea, les hacían movimientos y todo para presentarlos como alguien atractivo, como alguien que valía la pena ser comprado. Lo interesante acá, y obviamente había regateo, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Tú lo das en tanto, pero yo ofrezco tanto. Lo interesante aquí que el comprador, nuestro Señor, que paga el precio, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, no hizo un regate, no pensó que eso que iba a comprar no vale nada, o sea, ni siquiera se compara con lo que estoy ofreciendo. Lo interesante es que nuestro Dios no empezó a buscar si vale o no vale la pena, si es buena o mala mercancía, si es una persona que es útil o inútil a los propósitos. Lo interesante acá es que Dios nos compró. Dios nos rescató. Y hermano, hoy eres libre. Cristo Jesús pagó el precio. Tú que has hecho Jesucristo Señor y Salvador de tu vida, que te has bautizado, que te convertiste, Dios pagó el precio. Son dos grandes verdades. Dios, el Padre, nos escogió. Dios, el Padre, nos eligió. Otra verdad es Dios, el Hijo, nos redimió, te ha redimido. Hermanos, vivamos de acuerdo a estas verdades. Vivamos de acuerdo a su palabra. Permitamos que eso traiga brillo a nuestros ojos, traiga inspiración, nos permita hablar, nos llene de esperanza, transforme nuestras vidas porque fuimos redimidos. Pero no solo fuimos redimidos. De Efesios 1 también aprendemos que Dios, el Espíritu Santo, nos selló. Versículos 13 al 14. Dice del 13 al 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Antes de entrar a este tema, mira tú que en el versículo 7 dice que en él tenemos la redención mediante su sangre, pero en el versículo 14 dice, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. O sea, desde ahora, desde el aquí y el ahora, fuimos redimidos o comprados por la sangre preciosa de Cristo, pero un día esa redención, un día llegará la redención final donde se adjudique la plenitud de todas esas riquezas espirituales que en Cristo Jesús tenemos para cada uno de nosotros. ¡Qué increíble es esto! Sellar significa ser o llegar a ser designado y asegurado como una señal de autenticación y propiedad. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que designa y asegura que eres auténtico, que eres propiedad de Él. Esto es increíble, somos hijos de Dios y hay garantía, hay sello, hay herencia. ¿Venida de dónde? Del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, nos selló. ¡Qué gran verdad, hermanos! ¡Qué gran verdad!
Esto alimenta nuestro espíritu, lo empuja, lo alienta, lo inspira. Yo quisiera animarte que tú puedas sentirte de esa manera. Situaciones complicadas irán y vendrán. Situaciones desafiantes se van a atravesar ahorita, anteriormente, y se atravesarán en el futuro. Pero qué increíble, hermanos, es que nosotros, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, como la familia que Él ha formado, podamos vivir conforme a estas verdades y podamos deleitarnos y decir: Dios, el Espíritu Santo me ha sellado. Dios, el Espíritu Santo me ha asegurado como heredero de las glorias, de las riquezas de nuestro Señor Jesús, que podamos deleitarnos pensando: Dios, el Hijo me ha redimido. Qué verdades tan preciosas, hermanos. Y quiero alentar, hermanos y amigos, a que podamos asirnos, a que podamos aferrarnos, a que podamos vivir nuestra vida en el aquí y el ahora con estas verdades. Porque cuando vives con estas verdades de que Dios el Padre nos eligió, Dios el Hijo nos redimió y Dios el Espíritu Santo nos selló, te aseguro que eso va a traer propósito a nuestras vidas. ¿Qué tipo de propósito? Es la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿para qué el Padre nos ha elegido? ¿Para qué el Hijo nos ha redimido? ¿Y para qué el Espíritu Santo nos selló? ¿Con qué propósito, te preguntarás tú? ¿Con qué propósito hizo todo esto Dios en nosotros? Pues bien, los versículos 4, 5, 6 y 12 nos dan el propósito. Dice Dios en el versículo 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Hermanos, hay un propósito por el cual Dios hizo todo aquello que hablábamos anteriormente. O sea, no solo es como, mira, esto hizo Dios contigo, cierra la Biblia y listo. No, o sea, hay un propósito que nos toca, que nos involucra, que nos invita a participar de algo. O sea, nos invita, ¿para qué? Hay un propósito por el cual yo he de ser santo y sin mancha delante de Él. Hay un propósito por el cual ser adoptado como hijo suyo. Hay un propósito en esa alabanza de su gloriosa gracia. Hay un propósito para alabanza de su gloria. Sí que lo hay. Y cuando tú ves esto a la luz de lo que estamos viviendo, uno se pregunta, hermanos, o uno resume, ¿verdad? O reflexiona, caray, entonces hemos de estar con un espíritu más alto, ¿verdad? Más arriba, no en el sentido de superioridad, sino de gozo, de alegría, de esperanza, de soñar, o sea, de gratitud. De gratitud por todas estas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Porque por el otro lado, cuando no las vislumbramos, cuando no las vemos, cuando no están aquí en nuestro corazón, el Padre del Cielo puede estar diciendo que tenemos grandes riquezas y por otro lado nosotros viviendo como pobres, tristemente, lastimeramente, y que nos falta, y que no tenemos, y que carecemos, o sea, como una ausencia de todo esto que sí tenemos, todo esto que es especial y que sí tenemos. Hay un propósito, hermanos. Tú lo vas a leer, ¿verdad? Del material que te voy a enviar, pero si Él quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él, hemos de entender que ese propósito que Dios tiene, imagina, ¿para qué quiere Dios en este mundo a un hombre santo y sin mancha? ¿Para qué quiere Dios hijos suyos aquí en la tierra?
¿Para qué quiere que tú y yo alardeemos de su nombre? Eso significa la palabra alabar, alardear de. ¿Para qué quiere que alardeemos su gloria y digamos a la gente? Porque justamente el plan de nuestro Dios es instaurar una sociedad, un grupo de personas, un reino distinto al cual opera aquí en la tierra. Has de saber, ¿verdad? Por contraste, ¿verdad? Que dice que seamos santos, lo que implica que en este mundo hay falta de justicia, falta de santidad, falta de rectitud, que seamos sin mancha delante de Él, porque el mundo no le conoce y anda en impurezas de la vida. Otra pregunta que vale la pena respondernos, ¿verdad? En base a lo que aprendimos aquí. Dijimos que Dios el Padre nos eligió, Dios el Hijo nos redimió, Dios el Espíritu Santo nos selló. Otra pregunta, bueno, ¿y dónde encaja todo esto? ¿Dónde encaja? O sea, hay un plan para todo ello. Mira lo que dice el versículo 10. Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente porque traza con un poquito más de claridad el plan de Dios. Dice el versículo 10, y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Nueva Traducción Viviente. Hermanos, Dios se propuso unir lo terrenal y celestial, lo divino y lo humano, y a los seres humanos entre sí. Dios se propuso hacer todo esto. Es en este plan en el cual encajamos todos nosotros. Hay un plan, hay un propósito. Y nosotros tenemos que encontrarle ese propósito, tenemos que llevar ese plan y ese propósito y adaptarlo a las condiciones y circunstancias en las cuales estamos. No es como echarlo a un lado, nos encerramos, tiempo de cuarentena, esto más bien es un tiempo para descansar, para esparcimiento, para el ocio, que tienen su sitio, ¿verdad? Definitivamente tiene su lugar, pero no hemos de pensar que este coronavirus o esta situación tira todo por los bordes y tira todo por el suelo, y por lo único que hemos de pedir y de orar es para que esto se acabe. Sí, pidamos conscientemente para que esto termine, pero pidamos también para que estos propósitos de Dios se lleven a cabo, y particularmente se lleven a cabo en mi persona, se lleven a cabo en mi vida, en mi familia, en los que estamos encerrados en estas cuatro paredes, y podamos entender, hay algo más grande. El reino de Dios no se para, no se detiene, por el contrario, este es un escenario muy bueno para permitir que corra, que fluya, que vaya más adelante. Como tú verás en el material que vamos a enviar, esta es una de las 4 cartas que se escriben desde la celda, desde la prisión. Pablo estaba prisionero. Pablo estaba prisionero. Y cuando escribe esto, es una gran epístola, es una gran carta. Nos está enseñando, ¿verdad?, de las grandes riquezas que tenemos en nuestro Señor Jesús. Y quiero animar, hermanos y amigos, quiero animarlos mucho con esta palabra de Dios. Quiero animarlos para que sepamos que estamos dentro de un plan. Estamos dentro de un plan. Y Él quiere reunir todas las cosas. Y como hemos visto en semanas pasadas o meses pasados, Dios está reuniendo lo terrenal con lo celestial cuando personas vienen a Cristo, cuando personas se convierten. Y Dios quiere seguir utilizándonos a cada uno de nosotros, a ayudar, ¿verdad?, en ese plan, a contribuir en ese plan. Que estudiemos la Biblia con las personas, que oremos con las personas, que nos discipulemos, que nos ayudemos, que nos robustezcamos juntos para llevar a cabo el plan y participar del cumplimiento del mismo. Para terminar, hermanos, lo que el Padre está haciendo, un tema que podemos rescatar resumir de este Efesios 1, es que
lo que el Padre está haciendo en la iglesia por medio de Jesucristo para su propia gloria eterna. Dice en el 3:11, no forma parte del 1. Amén. Esto es, hermanos, lo que nuestro Señor Jesús, lo que nuestro Padre está haciendo en la iglesia por medio de Cristo Jesús para su propia gloria eterna. Validemos, salgamos, tengamos un tiempo para reflexionar en lo que hemos hablado el día de hoy, para permitir que su obra grande y maravillosa se lleve a cabo en nuestras vidas. Hermanos, muchísimas gracias por haberse conectado. Gracias también a nuestros amigos que amablemente nos acompañan en este día y deseamos que todo lo que estamos hablando ahora sea para honra y gloria a nuestro Padre en el cielo. Muchísimas